Hola, esta es una conversación con María Garfias. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en Sexualidad Humana por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y un curso de posgrado sobre educación sexual integral en ámbitos educativos y comunitarios por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Argentina. Desde hace más de 6 años se ha dedicado a la implementación de talleres para concientizar sobre temas de salud mental, educación y sexualidad. Es Skill Developer en Mentes Hábiles, donde se carga del diseño e implementación de talleres sobre habilidades sociales y emocionales, prevención de trastornos de conducta alimentaria y prevención de adicciones. Con su proyecto My Human Awareness comparte información y herramientas sobre sexualidad y corporalidad desde una visión positiva e informativa. Prepárense un té, ábranse una botellita de vino, pónganse cómodos y disfruten mi conversación con María Garfias. María, bienvenida. Muchísimas gracias por darme tu tiempo. Agradezco en serio, además de conocerte de muchos años y ser mi amiga, tengo la enorme oportunidad de tener esta charla contigo y que el mundo conozca las enormes e increíbles cosas que estás haciendo. Muchas gracias, Mari. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Es un placer, es un placer. Y además, esta es la primera conversación que voy a tener de este tipo en mi canal. Entonces, en serio, es un honor y no tengo la más remota duda que la gente que vea va a aprender muchísimo de todo lo que haces y de todo lo que eres, porque eres una mujer increíble. Primero que nada, Mari, ¿cómo tomaste la decisión de estudiar psicología? Y sobre todo, ¿tenías otras opciones cuando estabas como acabando la prepa y así? Sí, sí tenía muchas opciones. En realidad, pues como que coqueteaba primero con la idea de estudiar medicina, ¿no? Y me gustaba como el tema de neuro, ¿no? Y veía Grey's Anatomy y yo decía como, ay, está increíble. Y mi hermana, que es 9 años mayor que yo, pues había estudiado medicina algunos semestres y pues yo veía que literal todo el tiempo estaba estudiando, que no dormía, ¿no? Y pues la verdad yo nunca fui una persona muy aplicada, muy estudiosa, entonces dije en él, no, ahí no, de ahí no voy, ¿no? Y luego ella se cambió a veterinaria y también pues consideré, ¿no? Como pues veterinaria es una buena opción, ¿no? Pero pues también como que no estaba tan segura, ¿no? Vi que llevaba algunas materias que no me convencían, entonces como que no tenía mucha idea de qué era lo que quería hacer, ¿no? En realidad yo quería ser actriz. Hice mucho teatro en la escuela, ¿no? Era como de las cosas que más me gustaba, como hacer improvisación, hacía como concursos y los ganaba y me gustaba mucho y era muy buena. Pero al final, pues, asuntillos de por medio con mis papás, temas económicos, me tuve que tomar un año antes de entrar a la universidad y como que en ese año me di cuenta que por fines prácticos, pues, debía de escoger como rápido ya una carrera más como práctica, ¿no? Entonces, recordaba que me gustaba mucho la carrera de psicología en la prepa y que pues me gustaba mucho como ojear el libro y que también tenía como esta parte anatómica que me gustaba como de la medicina y todo. Entonces, pues, me empecé a investigar un poco más sobre el plan de estudios de la Ibero, luego también investigué sobre el de la UNAM y lo que me gustó mucho de la Ibero fue que pues tenías prácticas desde el primer momento, ¿no? Entonces, desde el primer semestre ya yo iba a casa hogar y trabajaba con niños y creo que fue una buena decisión. Ok, muy bien. Y digamos, de todas las ramas de la psicología que existen, ¿con cuál simpatizas más y por qué? Pues son varias, ¿no? Creo que escoger una no podría, ¿no? Me gusta mucho todo el tema del desarrollo humano y educación, obviamente, que tiene mucho que ver con lo que hago. También, pues, la parte de la sexología es una parte también que tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? Todo el tema de relaciones humanas, de cómo nos relacionamos unos seres con otros, ¿no? Y pues también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con neuroquímica, neuroanatomía, que viene muy de la mano también con el tema de psicología evolutiva, ¿no? De por qué somos de la manera en la que somos y qué nos llevó a ser tanto en cambios físicos como en comportamiento a ser lo que somos hoy. Mira, lamentablemente, sí nos conocemos desde hace, carajo, más de 10 años, maybe. Y digamos, por mi maldita decisión de dejar las tierras aztecas y de venirme para acá, me he perdido un poco de lo que ha sido tu carrera profesional.
Pero sé que actualmente te dedicas justo a seguir como este interés que me acabas de explicar, ¿no? Donde ves principalmente temas de salud mental, temas de educación, sexualidad. Empecemos con la salud mental, porque también manejas cosas interesantísimas como habilidades sociales y emocionales. Según tú, hoy en día, ¿existe una crisis de salud mental? Sin duda. Sin duda, definitivamente sí. Y pues, por más que haya existido ya por muchos años, la pandemia sí vino como a agudizar todo el problema de salud mental que existe, ¿no? Al final, se estima más o menos de que esta crisis de salud mental dure aproximadamente 5 años. Sin embargo, pues esos son, pues a mí se me hace como un dato medio, pues no estoy tan segura, yo creo que más, ¿no? Yo creo que no va a terminar esta crisis de salud mental a menos de que haya un cambio sistemático, ¿no? Porque uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel de salud mental es el tema de cómo vivimos, cómo el sistema nos hace vivir, cómo tenemos que sobrevivir de cierta manera, ¿no? Este, estamos rodeados de un montón de problemas económicos, de problemas sociales, ¿no? Entonces, pues es un poquito más complejo que decir hay o no hay, ¿no? O sea, definitivamente hay y definitivamente seguirá habiendo. Pero, por ejemplo, o sea, cuando tú hablas obviamente de una situación que, según yo, a todos nos puso en una situación al límite, ¿no? Que fue como los lockdowns, que fue justa esta reclusión que tuvimos que hacer para salvaguardar la salud de todos. Pero antes del COVID, ¿no? Piensa tal vez cuando eras niña, cuando eras adolescente, ahora que tienes toda esta experiencia y este conocimiento, o sea, si ves para atrás en tu experiencia como adolescente, como niña, ¿podrías como concluir o determinar que tú tenías un problema de salud mental? Definitivamente, y no es una respuesta de sí o no, sino yo creo que todo mundo lo tiene en diversos momentos de su vida, ¿no? Y pues definir problema, ¿no? ¿Qué es un problema de salud mental? ¿Qué es lo que hace un problema de salud mental un problema, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos como decir, ah, no, esto ya es un problema, ¿no? O sea, yo Ok. creo que el simple hecho de vivir en la sociedad en la que vivimos ya es un problema de salud mental, ¿no? El hecho de la presión que se vive, ¿no? De paga, sé exitoso, tienes que hacer las exigencias sociales, el relaciónate, regúlate, ¿no? El conócete, hay como muchísimas cosas. Y yo pues pienso mucho como para atrás, ¿no? Y tal vez algo que sí ha cambiado mucho hoy en día es la apertura que hay a hablar de estos temas, ¿no? A mí me gustaría que hubiera habido alguien como yo que voy a las escuelas a hablar de estos temas, que hubiera ido a hablar de esos temas a esa edad que yo tenía. Yo me hubiera dicho, oye, pues es normal sentir estas emociones, no tienen nada de malo, todos las sentimos. Puedes hacer muchas cosas con eso. Pero Y antes no lo había, ¿no? Yo creo que, no sé si a ti te tocó, como en tu experiencia igual en la adolescencia, que haya habido alguien que te hablara de esto, como pues tal. mira, indudablemente, creo que a nivel cultural, y era una cosa que te quería preguntar, tenemos como esta presión, ¿no? Tal vez yo tuve la enorme oportunidad de tener una educación privada en México, que agradezco mucho a mi santa madre que me dio esta oportunidad. Pero creo que en general, independientemente del tipo de educación que uno recibe, existe, según yo, esta cuestión social, cultural, ¿no? Justo como lo que acabas de decir, de ser exitoso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser exitoso? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esta presión social? ¿No? O sea, por ejemplo, yo me he dado mucho cuenta de el tipo de trabajo que uno tiene, ¿no? O sea, yo me acuerdo en México, donde si tú eras un carpintero, eras un electricista, eras un, qué sé yo, un cajero de algún supermercado, era como un trabajo mal visto, ¿no? Era como tú deberías de aspirar más, ¿no? O sea, como estas aspiraciones, a veces lo he analizado como esta imposición o esta esperanza que tiene la sociedad y hasta las mismas familias. Y viniendo, por ejemplo, aquí en Italia, donde he visto gente que toda su vida profesional fue de mesero, fue de trabajar en un bar como bartender, por ejemplo, y gente que se compró casa, gente que creció hijos, ¿no? Y no son como mal vistos este tipo de trabajos. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo es en México? Pues sí, tal cual como lo dices, ¿no? Decía hay esta como, o sea, al final yo creo que
nos crecimos en sociedades bastante similares, ¿no? O en ambientes bastante similares, de escuelas privadas, ¿no? De como de, pues igual y clase media alta, tal vez, como de un poco de todo, como hay en el Inter. Y sí es esto, ¿no? De casi, casi, está muy inmersa en el tema de la sociedad capitalista, de por el hecho de nacer ya estás como casi, casi doomed a producir, ¿no? Y si no lo estás haciendo, estás mal, ¿no? Y si no lo estás haciendo a la manera en la que se espera que lo hagas, tienes algo de malo, qué raro. ¿No? Es como siempre tienes que aspirar a ser esta persona que gane un montón de lana, ¿no? Y que tenga el mejor coche, que tenga la mejor casa, que pueda salir de viaje, ¿no? Y que además, que sea un por tu intelecto, ¿no? Y por, porque estudiaste y porque tuviste acceso a muchas cosas, ¿no? Y se pierde de vista justo lo que dices, ¿no? Y justo creo que en la sociedad mexicana en particular hay un gran defecto en el ver cómo mejora a unas personas o a otras por lo que hacen para sobrevivir, ¿no? Y que no se le da crédito a, o sea, hay personas que de plano no se les da este tema de, pues, de estudiar o no tienen ni siquiera acceso a poder estudiar porque nunca han tenido acceso a la educación, pero no sé, son excelentes personas que trabajan con las manos, ¿no? Y tienen como unas habilidades que no cualquier persona, pero aún así nunca van a llegar a aspirar a lo que se espera en la sociedad capitalista mexicana, ¿no? Que es el ser pues esta persona con cierto poder adquisitivo, ¿no? Que viene junto con el poder económico y lo podemos ver en todo en México, ¿no? En política, a nivel social, a nivel cultural, en las escuelas, en la educación, o sea, está en todos lados. Y digo, ya mencionaste alguna de las causas, ¿no? Esta cuestión social, esta cuestión hasta familiar. Y según tu experiencia, ¿qué sugieres? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental? Para mejorar nuestra salud mental en general, Sí. pues un montón de cosas, hablar de eso, poner el tema de la mesa, aceptar que está bien no estar bien, ¿no? Que no estar bien no es necesariamente no estar bien, que es natural que sintamos emociones, que es natural que tengamos ansiedad, que tengamos tristeza, que sintamos enojo, ¿no? Como traer a la mesa todos estos temas y que además hay cosas que puedes hacer para tú como sobrellevar las cosas, ¿no? Que es este tema de justo las habilidades sociales y emocionales. Yo, algo de lo que me gusta mucho del trabajo que yo hago, ¿no? Es el alcance que puede tener. Cualquier persona las puede desarrollar en cualquier momento de su vida con el simple hecho de saber, oye, tal vez si me enfoco un poco en la manera en la que estoy pensando en ciertos contextos, puedo cambiar mi reacción. Tan simple como eso, ¿no? Y puede hacer como grandes cambios a gran escala. Y es algo que me gusta mucho en mi trabajo, ¿no? Y es algo que creo que es algo realista y tangible que podemos hacer con la salud mental, porque no, o sea, de entrada el acceso a terapia, el acceso a servicios de salud mental como adecuados y que den ahí abundantes es muy, pues, como idealista, no existe. Pues sería ideal, ¿no? Sería muy bien que todos podíamos tener acceso, pero al final es un privilegio y no todo el mundo tiene ese acceso a este tipo de cosas. Sin embargo, las habilidades emocionales y sociales están en nosotros. Y según tú, ¿por qué no se habla de esto? O sea, porque yo me acuerdo de niño que, obviamente, dependiendo del contexto familiar, dependiendo también sea en la escuela, sea con los amigos o con los parientes, ¿por qué, según tú, no se habla de esto? O sea, ¿por qué no existe este acceso a tener estas pláticas en una comida familiar, en una tarde tomando una limonada o unas chelas o unos vinos con los parientes, los primos? ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de esto, según tú? Según, o sea, y esta es como un poco mi opinión personal, es como, pues también por el tema de estigma, ¿no? Estigma que hay alrededor de todo esto. Porque se nos espera, así como lo que hablábamos de lo que se espera que seamos como seres humanos en la sociedad, se espera también como este tema de fortaleza, que mostrar emociones es signo de debilidad, ¿no? Desde chiquitos, el que se enoja pierde, ¿no? No se vale llorar y, ay, ya vas a llorar otra vez. Todas estas frases que nos repiten y nos repiten, ¿y qué mensaje nos están dando, no? Que llorar es para personas débiles, que llorar no sirve de nada, ¿no? No vamos a lograr que el mostrar enojo es agresivo con los demás cuando es algo completamente natural, ¿no? Que no sé, que tal vez si yo llego con alguien a decirle, oye, me siento mal, ¿no? O me siento no capaz, o siento que estoy teniendo un problema de salud mental, se nos tira de locos, ¿no? Y la locura es igual a algo negativo. Y la locura es algo que no funciona, ¿no? Algo no funcional.
Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, es como todo este estigma de ir a terapia, ¿no? Es como para, no, pero yo voy a terapia porque, porque de verdad, no, yo ya estoy loca, ¿no? Ya es porque tengo un problema. No sé, o sea, creo que salió mal pero eso, pero más bien lo que me refiero es que hasta hoy en día se usa como insulto, ¿no? Así de, te enojas con alguien, ay, pues ve a terapia, ¿eh? Porque te hace tanta falta y es como, pues sí, güey. O sea, pues sí, claro que me hace falta, a ti también, a todos, ¿no? A Y no se todos, habla de eso. a Y lleva todos. años eso, ¿no? Entonces es como quitarle este estigma. No tiene nada de malo tener ayuda en salud mental. Se ha priorizado mucho el tema de la salud física, ¿no? El mantente bien, mantente joven, mantente activo, aliméntate, ¿no? Reciba y no se dan cuenta que viene pegado con la salud mental, ¿no? Claro. La primera causa de problemas cardiovasculares es el estrés, es una Órale. emoción, no es comiste bien, comiste mal, no te moviste, ¿no? Todo influye, ¿no? Y todo es una característica, pero el estrés, sin embargo, sí tiene unos impactos en la salud física brutales. Oye, y yo sé que hoy en día, o sea, tú vas on a regular basis, ¿ok? A hablar de estas cosas con, sea gente joven en las escuelas como mencionaste antes, pero también hablas de esto con adultos. Pero enfoquémonos en los jóvenes, o sea, ¿cuáles son, según tú, las carencias principales que ves hoy en día en los jóvenes mexicanos, propio justo en en la cuestión de habilidades sociales y emocionales? Mira, en realidad, o sea, a lo contrario a lo que mucha gente cree de las nuevas generaciones, ¿no? Son así o son así. Yo que de verdad trabajo con ellos y tengo mucho contacto, por lo menos en los que son adolescentes ahorita y desde hace 4 o 5 años, creo que tienen mucho más conciencia de salud mental y autocuidado, ¿no? O sea, como que ya hablan más de temas, ya se cuestionan las cosas, ya tienen del self-care y está bien o estar bien, todo eso lo tienen muy presente. Sin embargo, un área de oportunidad que sí está enorme es como ya tienen como una esperanza de las cosas como con inmediatez. Y yo creo que esto tiene mucho que ver el tema de las redes sociales y el acceso enorme a la información que tienen ya en la mano, ¿no? En su teléfono, en una computadora o algo, ¿no? Como que falta mucha paciencia, falta como esta parte de estar presente. Constantemente yo lo que noto es que están viendo qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa, no? Entonces, pues al final, se están perdiendo también de esta parte de estar presentes, de estar como slow down, ¿no? Y eso tiene como un impacto grandísimo en la manera en la que regulamos nuestras emociones. ¿No? También ahorita pues es mucho más común que la gente más joven exprese sentir ansiedad, ¿no? Y tiene mucho también en el tema del ambiente en el que nacieron, ¿no? Ya es una generación que nacieron con el global warming en todos lados, ¿no? Que nacieron ya con guerras, ¿no? Que ya como que tienen más acceso a la información, ya lo saben. Tal vez no es que nosotros cuando éramos jóvenes no habíamos tenido ansiedad, simplemente ahora también ya lo pueden nombrar, ¿no? Más todo el momento histórico y el acelere y el acceso a la información que está viviendo, pues es natural que sientan eso, ¿no? Y pues sí, pues yo creo que viene mucho de mitad del contexto histórico que tienen sobre como ya el mundo al que llegaron, ¿no? Que no es como para, o sea, que se critica mucho abiertamente, ¿no? Cosa que no pasaba a lo mejor cuando nosotros éramos más chicos. Y esta parte de que todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo tienen estímulos, todo el tiempo están ahí como viendo todo. Ahora en esta época post-COVID-19, ¿no? Estamos teniendo esta conversación en el 2023 y creo que fue un parteaguas increíble para mucha gente, o al menos para mí lo fue. Eh, y mencionaste algo bien importante, que es como hoy en día tú estás viendo que los jóvenes se dan cuenta, ¿no? De esta ansiedad. Según tú, ¿qué rol tiene el ansia en la sociedad contemporánea? El ansia, supongo que te refieres a la ansiedad, ¿no? Como emoción. Sí, sí, exacto. Pues está como de moda, ¿no? Y no es que esté de moda porque, ay, está de moda tener ansiedad, sino yo también la voy a tener, sino tiene mucho que ver como el contexto. Para eso te voy a explicar un poquito como de dónde viene la ansiedad o qué es la ansiedad, Ok. ¿no? Entonces, la ansiedad es una emoción que parte de una emoción básica, que es el miedo, ¿no? Las emociones básicas son estas emociones que sentimos nosotros y que compartimos con muchos animales, que nos van guiando adaptativamente y nos ayudan a sobrevivir. Por Ok. ejemplo, si tú ves un sándwich echado a perder, sientes asco, ¿no? Ese asco te está protegiendo de que tú te lo comas
y puedas enfermar y te puedas morir, ¿no? Entonces tiene una razón. El miedo es una reacción ante la amenaza, ¿no? La amenaza que está ahí presente, ¿no? Si tú estás en un edificio muy alto y ves hacia abajo, sientes miedo porque tal vez si no lo sintieras seguirías caminando y te caes y te mueres. Si el miedo te está protegiendo en tu supervivencia para, pues para como enfrentar a las amenazas, pero también te da un aprendizaje para amenazas futuras. Ya sé que no me debo de asomar porque el miedo es incómodo y entonces si me asomo voy a sentir miedo, entonces no lo quiero hacer. Entonces eso te va como salvaguardando cada vez más. La ansiedad es una emoción un poquito más evolucionada que tenemos los seres humanos, ¿no? Y es como muy parecida al miedo en el sentido de que aparece ante la amenaza. Sin embargo, es una amenaza que existe en la incertidumbre. Está dentro de nuestra cabeza, que no sabemos si va a pasar o si va a pasar, pero es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando está temblando, ¿no? Cuando está temblando, sientes miedo porque está temblando ya en ese momento, ¿no? Y no sé, sientes el movimiento y, ay, no, qué horror, ¿no? Y sales corriendo y tu cuerpo se activa. En la ansiedad, tu cuerpo también se activa, ¿no? Pero puede ser a lo mejor que estés en un edificio alto y que no esté temblando, no esté sucediendo nada y empiezas. Y si empieza a temblar ahorita, ¿por dónde me voy a salir? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Entonces empiezas a tener este sistema de alarma en tu cuerpo como superactivo sin tener el peligro como tal. Esa es la ansiedad. Es como la reacción a un peligro posible, pero que no está presente todavía, ¿no? Y es como muy común que se reaccione a la incertidumbre. Y hoy en día vivimos en un lugar de incertidumbre todo el tiempo, entre el COVID, que el calentamiento global, que la economía, ¿no? Que, o sea, es como, pues naturalmente todos tenemos ansiedad porque nadie tiene con certeza qué va a pasar. Oye, ¿y la ansiedad, según tú, es necesariamente siempre negativa? No, para nada. Yo en general nunca catalogaría ninguna emoción como positiva o negativa, para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque así como las emociones básicas, todas tienen una función. La ansiedad nos prepara para enfrentar las adversidades, ¿no? Es una incertidumbre, pero en el momento en que pasa, el cerebro está preparado. Y ese es el tema de la ansiedad, ¿no? El cerebro es tan sabio, o sea, el cerebro es muy sabio y también es muy flojo. Entonces va a querer economizar la mayor energía posible. Entonces, ¿qué hace? Que en vez de pensar, bueno, la posibilidad de que tiemble o no tiemble son 50-50, ¿no? O no sé, tal. Entonces, bueno, pues pensemos que no va a temblar. Dice, Nel, puede temblar, entonces yo me voy a preparar como si fuera a temblar ahorita. Entonces se prepara para lo peor. Por eso vienen todos estos pensamientos catastróficos, por eso la ansiedad viene acompañada mucho de estos nervios o esta angustia de que pueda suceder algo, ¿no? Porque es tu cerebro preparándose para lo peor. Entonces, eso no es necesariamente negativo porque tal vez si pasa lo peor tú ya estás listo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si no la escuchamos, si no la manejamos, si no la regulamos de manera adecuada, puede llegar a convertirse en un trastorno, ¿no? Donde ya tu vida se ve completamente, pues, este, pues ya afectada, ¿no? O sea, ya no trabajas igual, ya no te relacionas igual, ya empiezas a tener problemas a lo mejor en tu pareja, en tu casa, ¿no? Ya no puedes dormir, no puedes comer, ¿no? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, o sea, yo lo veo con algunos de mis alumnos, ¿no? Que cuando ellos enfrentan sus concursos, ¿no? Que están por, si hacen bien sus pruebas, pueden cambiar su vida y pueden sistemarse la vida en general. Yo veo algunos de mis alumnos que justo tú haces bien, según yo, en no catalogar necesariamente como negativa esta emoción, pero yo sí he visto, o sea, en mi chamba, las consecuencias negativas justo de esta falta de control, tal vez, de estos pensamientos catastróficos que me estás diciendo, ¿no? O sea, hay gente que tal vez en la prueba que tienen que hacer, ¿no? De opción múltiple, no te digo que se hiperventilan, pero se empiezan a agitar muchísimo, ¿no? Eso los lleva como a tomar decisiones erróneas, los lleva a tener hasta problemas para poder recordarse de la información que necesitan hacer, ¿no? Entonces, como un adolescente, como, y ni siquiera un adolescente, como cualquier persona se puede dar cuenta, ¿no? De, primero que nada, creo que es importantísimo justo como darse cuenta de esta emoción, ¿no? Pero cuando una persona puede concluir que es en general un problema. Va a depender mucho, ¿no? Al final, el primer paso es saberla reconocer, ¿no? Por lo que me cuentas como de tus alumnos y eso, puede ser también que, pues, es mucho como ansiedad de desempeño,
¿no? Al final saben que están siendo evaluados, saben que están como alguien observándolo. Eso no significa que necesariamente se van a comportar de la misma manera en otro ambiente, ¿no? Sino es como, pues naturalmente están sintiendo eso. Y naturalmente, como tú dijiste, no la está regulando adecuadamente porque tal vez no la están reconociendo y no están como escuchando su mensaje, que es el tema de las emociones, ¿no? Las emociones nos indican una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si no la escuchas, pues te va a gritar más fuerte, oye, aquí estoy, ¿no? Soy la ansiedad, no me estás haciendo caso, ¿no? Entonces, el primer paso sería reconocerla. ¿Y cómo la podemos reconocer? Siendo conscientes de cómo se manifiesta, ¿no? Si yo ya estoy viendo que estoy empezando a pensar lo peor y que me está saliendo aquí ya la roncha que yo había sentido y que ya estoy tallándome las uñas, me estoy mordiendo, tengo náuseas, que me late el corazón, es como empezar a identificar pequeños síntomas que podemos tener en el cuerpo que nos están indicando que la ansiedad está llegando. Eso de entrada ya por mero reconocimiento va a bajar un poco la intensidad de la emoción porque tu cerebro dice, ah, ya se dio cuenta, ¿no? Entonces puedes nombrar así de, ah, estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Y usar estrategias, no a todos nos va a servir lo mismo, ¿no? Va a depender mucho del contexto, la situación, la intensidad, la personalidad. No sé, luego yo llego con mis alumnos así con técnicas de mindfulness y ellos así de, qué horror, lo odio, ¿no? Y yo así de, pero la ciencia dice que es de las cosas más eficientes, ¿no? Y es como, no, o sea, vas y vete a chingar a tu madre con tu mindfulness, a mí no me vas a enseñar eso. ¿No? Y es como, güey, o sea, bueno, a ver, vamos a ver otra técnica, ¿no? Y si le repito, porque me pasa eso súper seguido, ¿no? O con el transformación de pensamientos, con el reframing, que trabajo mucho, ¿no? De modificar como este pensamiento catastrófico a algo como más positivo. Y es como, pero es que yo no puedo. Ah, bueno, entonces te doy otras tres estrategias, ¿no? Que a lo mejor y te pueden servir. Y si no, siempre cierro, así como si no, ¿qué más se les ocurre hacer? ¿No? ¿Qué otras cosas, además de lo que yo vengo aquí a darles, se les ocurre, ¿no? Pues es padre porque pues, se da como una lluvia de ideas sobre las personas que hacen cuando sienten emociones muy intensas y eso al final es el social emotional skill, el saber de ya estoy sintiendo algo, tengo que hacer algo al respecto, ¿qué puedo hacer? No sé, Ok. se me ocurre como un estudio que me encanta de UCLA que ponían a dos grupos, ¿no? Creo que te había platicado alguna vez de la araña, ¿no? Entonces ponían a dos grupos donde al grupo número uno o sea, los dos grupos los ponían enfrente de unas tarántulas, ¿no? Y era gente que había expresado conscientemente que tenían miedo a las tarántulas, Qué ¿no? horror. Entonces, el grupo número uno les dijeron, a ver, o sea, dime qué estás sintiendo. ¿Por qué te da miedo esa araña, no? ¿Qué pasa? Entonces ellos, no, pues es que está horrible, vela, está toda peluda, espantosa, qué horror, ¿no? O sea, me da como mucha ansiedad, siento que me va a morder, siento que me va a picar. Y al grupo número dos les pidieron que comentaran como cosas random, ¿no? De, ay, pues hoy desayuné huevos, ¿no? Y me gusta el café con leche. Y se dieron cuenta que el grupo número uno fue incluso capaz de agarrar a la tarántula. Tuvieron un acercamiento con la tarántula mucho más, intenso. ¿Por qué? Porque la sintomatología bajó, porque el cuerpo ya no estaba como con la emoción expresada físicamente tan fuerte, ¿no? Fue como, a ver, a la hora de que tú nombras tus emociones, tu cerebro detecta que ya la cachaste, que ya llegó. Por lo tanto, tiene que dejar de gritarte que está ahí. Por eso se necesita hablar de ellas, ¿no? Oye, y digo, como adolescente, como adulto, como niño igual, como persona en general, pero ¿en qué momento, sea un adolescente o un adulto, una vez que reconoce, ¿no? Creo que este es mencionas una cosa importantísima que vale oro, o sea, reconocer estas emociones que como salen del patrón, ¿no? Ya sabes que esto no es normal, que viven en su vida diaria, ¿no? ¿En qué momento estas personas, o sea, o qué tiene que pasar? Porque mencionaste otra cosa importantísima, ¿no? La sintomatología, ¿no? Estas personas que les salen ronchas, estas personas que se hiperventilan, estas personas que tienen como un bloqueo de acceso a la memoria, ¿no? Como le pasa a mis alumnos, ¿no? Como cuando llegan a este momento de ansia donde no se acuerdan de nada y no pueden responder nada de lo que se les está preguntando. Que digo, lo mencionas muy bien, o sea, mis alumnos saben que van a hacer estas pruebas, que son muy importantes, que tienen esta presión social de sus padres, de sus amigos, de ellos mismos, pero cuando estas personas no están bajo esta presión, ¿en qué momento ellos pueden saber que es momento de pedir ayuda?
ayuda de un profesional, ayuda de un psicoterapeuta? ¿Cómo uno puede identificar esto? Pues de entrada el hecho de que ya te lo estés sospechando es un gran señalador, ¿no? El decir de, híjole, tal vez ya tenga un problema, ¿cómo puedo saber? Ya eso de entrada indica que es una red flag, de que tal vez haya un problema de salud mental o de que necesitas atender eso, ¿no? Una de las señales más básicas es como ya que te afecta tu día a día, como te mencionaba, ¿no? De que ya no rindes igual, que notas cambios en la manera en la que duermes, en la que comes, en la que cómo te relacionas, en la motivación, ¿no? De que si eres un adolescente que le encanta el food, ¿no? Y de repente ya no te está gustando tanto, ya no quieres ir, aguas, ¿no? Algo pasa ahí. Y digo, al final también, pues hay un manual que se utiliza, o sea, bueno, hay varios, ¿no? Pero aquí en México se utiliza el DSM-5, que es el, como la guía para diagnosticar trastornos mentales, ¿no? Y tiene como algunos signos y síntomas, ¿no? Como que ya la ansiedad no es solamente por una cosa, ¿no? Que es normal sentir ansiedad ante un examen, pero ya estás sintiendo ansiedad ante el examen, ante que te va a hablar la Miss, ante que ya te tienes que subir al coche, que vas a llegar, o sea, ya es ansiedad que no, ya no está, ni siquiera la puedes relacionar con una situación como en particular, sino que la estás sintiendo todo el tiempo, ¿no? Y que además, si empieza a notar que es desproporcionado, ¿no? De híjole, estoy que me lleva la fregada porque voy a tener un examen y de verdad no puedo comer de la angustia, eso también es un red flag de que, pues, a lo mejor es un poco, muy poco realista lo que estás sintiendo con tu realidad, ¿no? Y eso también, pues, indica que hay algo que trabajar. Que no se vaya es otra señal, ¿no? Que siga ahí, que ya pasó el examen y sigues sintiéndote que te sigue latiendo el corazón, que sigues muy estresado, que sigues muy así. ¿No? Que te preocupa todo el tiempo el futuro, que todo el tiempo estás pensando lo peor, ¿no? Como estas ideas catastróficas, que te preocupa todo, ¿no? Así de, ay, no, pero ¿qué tal si ahorita pasa esto? Ay, no, pero ¿qué tal si ahorita pasa el otro? ¿No? Como eso ya también es esto, ¿no? Que a lo mejor y ya como que no te sientes bien estando solo o sola, ¿no? Que ya sientes que a lo mejor, no sé, necesitas como todo el tiempo estar con tus amigos o algo porque te preocupa que vaya a suceder, también es una señal. Este, que empieces a tener como muchos dolores donde no sabes de dónde vienen, ¿no? Que ya empiezas, ay, que me duele la panza, me duele la cabeza, como dolor de cabeza súper tensional, que es como aquí a los lados, ¿no? Como que, y además sin una razón, digo, si te duele el estómago porque te comiste unas papas con un buen de Valentina, pues ok, ¿no? Pero si es nada más como constante y seguido y sin alguna razón, pues es algo, ¿no? Y en adolescentes es muy común la irritabilidad, ¿no? Y también para la depresión, como en niños y adolescentes no es tanto como verlos súper bajoneados y súper tristes, sino que están reactivos y irritables también en todo el tiempo. Y otra cosa importante es la duración, ¿no? El DSM-5 más o menos dice que por 2 semanas, ¿no? Que te dure 2 semanas y sea constante y no se vaya. Pero pues yo creo que, o sea, esta es mi opinión personal, puede variar, ¿no? Puede ser que a lo mejor no lo sientas 2 semanas seguidas, pero que sí de verdad ya te esté afectando, ¿no? Y necesites atender tu salud mental. No Oye, sé si me explico. y sí, 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 te diste a entender perfectamente. Y esta cuestión de estos pensamientos catastróficos, ¿no? Yo me pongo a pensar una persona que tiene una imaginación súper poderosa, ¿no? O que tiene una mente muy activa, obviamente tendría como esta inclinación, ¿no? A generar estos pensamientos. ¿Tú crees que esto, digo, con base a lo que tú estudiaste, con base a lo que tú sabes, es una cuestión genética, es una cuestión aprendida? ¿De qué depende? Ambas, al final, esta sintomatología física de la ansiedad, porque el tema de los pensamientos es un síntoma, ¿no? Significa, es algo físico, es algo como de la función cerebral, no, o sea, no hay que dividir mucho los pensamientos de lo tangible del cerebro, porque es parte de. Entonces, esta función del pensamiento rápido y pensamiento catastrófico tiene que ver con el fight or flight, ¿no? Que es si yo veo un depredador que viene hacia mí, o corro o lo ataco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo se va a activar para que yo pueda hacer como eso lo mayor posible, ¿no? Entonces, no sé, las palpitaciones, que son muy comunes en la ansiedad, tienen que ver con que yo estoy mandando sangre a mi cuerpo, ¿no? Para que mis extremidades puedan reaccionar de la mejor manera.
también la tensión muscular tiene que ver también con eso para poder reaccionar mejor. Y así hay muchas sintomatologías y uno de los síntomas tiene que ver con el pensamiento acelerado y todas las ideas que vienen y el pensamiento catastrófico. Al final, cuando nosotros estamos en un momento de supervivencia, tenemos que resolver problemas mejor, ¿no? Entonces el cerebro va a priorizar este problem solving y esta preparación. De ahí vienen las ideas catastróficas. Es tu cerebro preparándose para pelear o huir. Sin embargo, ya no, o sea, nuestros problemas ya no son el mamut que viene hacia nosotros, ¿no? Sin embargo, o sea, ya es a lo mejor lo que me da ansiedad es voy a llegar a fin de mes a pagar mi renta, ¿no? Es otro tipo de depredador, pero ya no implica este sacar energía, este pelear contra las cosas, ¿no? Sin embargo, el cerebro que teníamos cuando éramos seres que vivíamos como en ambientes tan hostiles no ha cambiado mucho al cerebro que tenemos ahorita. Por eso reacciona de la misma manera. Y es por eso que se sienten tan intensamente las emociones. Y es por eso que las ideas catastróficas vienen de, híjole, es súper útil que yo en un momento donde estoy en peligro físico puedo resolver un problema, pero si mi ansiedad es mi examen, pues ¿de qué me va a servir esto? Entonces se sufre. Oye, y en estas cuestiones de salud mental, habilidades sociales y emocionales, tú que vas justo cada semana a hablar de esto en las escuelas, ¿cómo ves, o sea, cómo se está manejando todos estos temas en el servicio de educación que tenemos hoy en día? Llámese en el sector público, en el sector privado, ¿cómo se está manejando esto, según tú? Pues mira, de entrada ya la SEP ya puso una currícula de habilidades socioemocionales, ¿no? Al final lo hicieron SEP being la SEP, ¿no? As usual, como un requerimiento más que los maestros van a tener que cumplir fuera de sus horas de trabajo. Entonces eso causa mucha resistencia y como que adaptar la currícula educativa que ya se tiene con eso, pues es un poco complicado. Sin embargo, es un gran avance, ¿no? Que ya se dé cabida como sistemática a hablar del tema está súper bien. El problema es que culturalmente también, porque pasa mucho también en empresas, no hay cultura de la prevención. La gente busca atención socioemocional o estos talleres cuando ya vieron un problema, cuando ya tuvieron a lo mejor algún caso de algún alumno que se puso mal, o cuando ya ya lo están viviendo con la pandemia, ¿no? Ahorita la verdad es que nos está yendo re bien porque con la pandemia pues todo el mundo está fatal, ¿no? Y se siente súper estresado y se siente como súper rebasado por la situación y es como, oh, no, ya estamos en una crisis, ya lo tengo que atender y es como, no, o sea, tienes que atenderlo desde antes. Lo ideal es que desde que somos niños se nos hable de esto, que porque es parte de existir el sentir, ¿no? Y el vivir y el reaccionar y el relacionarnos. Entonces, pues, o sea, give or take, ¿no? O sea, ya se habla en la currícula, pero falta mucho y falta mucha cultura de prevención y mucho poder hablar de la salud mental. Oye, justo ahora, este es un bridge perfecto. O sea, en tu chamba, em, ¿qué, qué ves acerca de la educación o cuáles son, digamos, los temas que trabajas sobre la educación con tus, sea alumnos, ¿no? O sea, que pueden ir a la escuela, ¿no? O también, cosa ves en el tema de la educación con los adultos, porque sé que trabajas también en diferentes empresas de trabajar en todo esto. Entonces, porque además fue tu enfoque igual cuando estabas ya desde la universidad, ¿no? O sea, ¿qué ves en el mundo de la educación? ¿Qué temas veo en particular? Sí, cómo manejas esto en el mundo de la educación? Pues son talleres, básicamente, ¿no? Y temas de habilidades sociales y emocionales que incluyen como manejo de ansiedad, que casi casi ya te di el taller ahorita, manejo del enojo, también temas sociales, como decir que no, es algo, un temazo para los chavitos, a mí me encanta ese taller. ¿Cómo Este, decir que no? ¿En qué sentido? sí, de cómo decir que no. Digo, muchas veces depende de la edad, pero lo enfocamos o a la presión de pares. Digo, todo está enfocado al tema de la presión de pares, de cómo decir que no en situaciones que me está costando trabajo, ¿no? Y les enseñamos así como de, ay, ponnos un pretexto, diles que al ratito, cosas así, ¿no? Pues cosas útiles. Pero también mucho está enfocado al tema de adicciones, porque también veo prevención de adicciones, ¿no? Doy información sobre el vape, el cigarro, las drogas, el alcohol,
¿no? Me gusta mucho dar esos talleres porque son como desde una perspectiva donde solamente les estás dando como información y herramientas, ¿no? Desde una base científica. No, no es el clásico que llegas y fumar mata, gracias, y te vas, ¿no? Sino, a ver, ¿por qué? ¿Por qué si yo me estoy metiendo un vape me va a hacer daño, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué es nuevo? ¿Por qué no se sabe? Porque el cigarro, ¿qué es mejor, el cigarro o el vape? ¿No? Que es la pregunta que todos mis talleres me hacen. Y es como, pues no se sabe, pero ¿qué? ¿Te vas a aventar del sexto o del quinto piso? ¿No? O sea, es como, pues, o sea, como darles información para que ellos puedan tomar, si está un poco extremo, ¿va? Puedan tomar sus decisiones, que es el chiste de trabajar con adolescentes, como darles a ellos herramientas para que tomen sus decisiones. Dejar el adultocentrismo de un lado. Para mí eso es como de las cosas más importantes que hay, ¿no? El dejar de, como yo soy adulto, vengo a decirte que es lo mejor, ¿no? Y vengo a decirte que esto es lo mejor, entonces ahora tú lo haces, ¿no? Y ya, fin. No, no es como, a ver, ¿tú quién eres? ¿Por qué crees que esto funciona? ¿Por qué no? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Ah, ¿te hace sentido esto? Ah, qué bueno, esto no, ¿por qué? Ah, ok, ¿has pensado esto? No, o sea, como que fomentar el diálogo, fomentar todo eso. También veo, siguiendo la pregunta, como temas de sexualidad, ¿no? Si bien sabes, yo soy educadora sexual, estudié sexualidad humana, me gusta mucho el tema, ¿no? Entonces es como de, igual, misma historia, no, no de llegar a ver, no te embaraces, adiós, ¿no? O sea, es como un amplio tema como vasto en todo lo que implica la sexualidad, ¿no? Hablar también de prevención de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo te relacionas con la comida. No es como estos talleres de que nos ponían, no sé, por lo menos yo que iba en escuela de niñas en la secundaria, que era como un slideshow de las modelos esqueléticas, ya sabes, de morboso, o sea, porque era morboso el tema, era así de ya sabes, te pasaban a la modelo así de tragedia, ¿no? Así de, se murió a los 2 días y tú decías, no manches, o sea, Órale. así, ¿no? Porque así era la educación noventera, 2000 era, ¿no? En esa época. María, tomemos unos pasos hacia atrás. Considerando la educación que has recibido, primaria, secundaria, la educación en la universidad, maestrías, etcétera, etcétera, ¿estás satisfecha con la educación que has recibido? Sí, no, porque, digo, he tenido el privilegio de recibir una educación privada, ¿no? Toda la vida estuve en escuela privada, estudié en una universidad privada, ¿no? Donde pues sí, pues no sé, hay como, pues varias cosas que sí cambian, ¿no? O sea, pero pues falta mucho yo creo, y pues al final, pues ha sido muy cambiante, ¿no? O sea, yo estudié primaria y secundaria en escuelas católicas de puras niñas, ¿no? Si bien pues hubo muchas cosas muy bonitas, ¿no? Y muchas cosas padres, ¿no? El nivel académico pues medio, o sea, muy tradicional. Aprende a sumar, escupe la info en el examen y ya pasaste. Cuando yo llego a prepa y me decido cambiar de escuela porque pues, por muchas circunstancias, llego a una escuela laica, mixta, donde además de todo hay como un gran como fomento del tema de diversidad cultural, de diversidad social, de pensamiento crítico, ¿no? Donde ya no es apréndete a sumar, restar y escúpelo en el examen, sino donde ya es piensa por qué 2 más 2 es 2, ¿no? Y me costó mucho trabajo como la adaptación, pero al final siento que me dio muchísimas herramientas donde yo realmente algo que ya traía, que era el cuestionarme las cosas, se exacerbó, ¿no? O sea, se exacerbó en el cuando más me pregunto las cosas y cuando más me las cuestiono, cuando más desarrollo mi pensamiento crítico, más cosas surgen y más cosas emergen y por ese lado creo que estuvo bastante bien, ¿no? Y fue un reto que me estimuló mucho como intelectualmente. Digo, al final nunca fui una persona muy estudiosa, pero nunca reprobé nada. Era como, siempre tuve 8, ¿no? 8 en todo. Era como, güey, no sé, algunas personas les llamarían mediocres, ¿no? Pero bueno, al final creo que pues fue con eso, ¿no? Y pues en la universidad, como te contaba, yo me decidí por la Ibero por el esquema de prácticas. ¿No? Por el esquema desde que de primer semestre ya tienes como o sea, el conocimiento se va construyendo por medio de la práctica y por medio de la relación con estas personas, ¿no?
Y eso me gustó mucho, lo disfruté mucho. Sin embargo, algo que no me gustó mucho de la Ibero en el momento en que yo estudié mi carrera es que tenía mucho esta perspectiva psicoanalista, que no tiene nada de malo, pero pues me hubiera gustado como conocer más corrientes que he conocido después de salir de la carrera, que he leído como más sobre todo este tema. Y por eso digo sí, no, porque pues sí, he tenido mucha suerte en todo como mi formación, pero pues como todo, pues me hubiera gustado más diversidad en muchas cosas o más cuestionamientos en otras, ¿no? No sé ¿Y, si. y qué hubieras modificado en tu educación? Porque digo, tuviste como un progreso, ¿no? Me cuentas del salto de la secundaria a la prepa. ¿Qué hubieras modificado para mejorar tu educación? ¿Qué te faltó? Uy, un montón de cosas. De entrada, habilidades sociales y emocionales, obviamente, ¿no? De normalizar el tema de salud mental, de cuestionarte. Me hubiera gustado que me enseñaran como cosas que realmente sirven para la vida, finanzas personales, tema de autocuidado, autoconocimiento, el SAT, los impuestos, ¿no? Regímenes fiscales, cómo usar el crédito, qué es el crédito, como que son esas cosas que usas todos los días en la vida adulta y que nadie te enseña cuando somos chiquitos. A lo mejor ahorita ya en muchos lados sí, pero en realidad no está como tan inmerso, ¿no? Como que es más fácil aprenderte el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y varias cosas que a la fecha la verdad es que no tengo muy conscientes y no ha habido tanto como de cosas que realmente sí te sirven, ¿no? De cosas que te van a hacer moverte por la vida de cierta manera. Ok, y considerando que obviamente es súper difícil cambiar el sistema de educación como de raíz, llámese México, llámese Italia, llámese cualquier país, según tú, ¿qué podría ser una familia? ¿Qué podrían hacer unos padres, ¿no? Con hijos en la escuela, justo para mejorar esta educación? Pues complementarlo, ¿no? O sea, al final también de entrada hacer las paces con que uno va a hacer lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y realmente considerar qué es lo que tiene y acercarse a estos recursos que hay al alcance. No, o sea, what a time to be alive, que existe el internet y hay comunidades virtuales, hay blogs, hay figuras, donde puedes como acceder a ciertos servicios, ¿no? Figuras de salud mental, ¿no? Tipo de maestros, orientaciones, cosas así. O sea, yo creo que eso es como súper posible y súper tangible, ¿no? Como complementar, dar cabida también a cuestionarse, ¿no? El tema de la educación, de no hacer las paces con que todo lo que te enseñan es la verdad absoluta, sino darle siempre este espacio a cuestionarte las cosas, a pensar hacia dónde va, por qué, ¿no? El preguntarte por qué de todo, ¿no? El preguntarles a los jóvenes por qué de todo, ¿no? El no llegar y decir, a ver, esto es así y ya, sino, a ver, ¿por qué crees que es así? Ok. Y si no fuera así, ¿qué? ¿No? Y, o sea, como que a eso me refiero, ¿no? Como aprovechar lo que hay y lo que tiene una persona al alcance y complementar la educación que ya se da. Ok. Mencionaste cosas increíbles como las finanzas personales, ¿no? Entender cómo funciona el sistema de impuestos en donde uno vive, etcétera, etcétera. Pero, Mari, si de ti dependiera, ¿ok? Cambiar el currículum de las escuelas, ¿cuáles son las materias, ¿ok? Que para ti serían indispensables tener en el currículum de las escuelas hoy en día, o sea, desde la primaria. ¿Cuáles son las materias que no podrían faltar justo como para mejorar la calidad de educación que recibimos hoy en día? Pues habilidades sociales y emocionales, sentido de comunidad, creo que es importantísimo, ¿no? Como este tema de el ser conscientes del mundo que te rodea y de cómo tú aportas a este mundo que te rodea. Todo el tema de finanzas, todo el tema de cómo funciona el mundo en ese rollo, una materia sobre ti mismo. A mí se me haría súper algo que sería un game changer cañón, ¿no? Una materia de autocuidado, de trabajar en ti, conócete, cómo eres, qué haces, qué quieres, hacer plan de vida, ¿no? Em, Sexualidad, definitivamente, desde el kinder, ¿no? ¿Crees que los estudios universitarios sean estrictamente necesarios para los jóvenes de hoy en día? No, no realmente, o sea, si bien son útiles y es como una manera de adquirir herramientas en cierto ámbito,
al final pues no son alcanzables para todo mundo, ¿no? Y retomo un poco el tema del que hablábamos hace rato, de que hay que darle también la misma importancia a cierto tema de oficios, dar espacio para que también la gente busque qué es lo que quiere hacer y en lo que es bueno, ¿no? O sea, a lo mejor y a mí me gusta cierta cosa que no hay una carrera universitaria que lo haga, pero yo soy una persona que soy buenísimo en eso y que veo cómo hacerlo, ¿no? Y que necesito tener también cabida en este espacio, ¿no? Entonces no creo que sean estrictamente necesarios, sí ayudan, y más a nivel de el famosísimo papelito habla, ¿no? Así de, ay, ¿por qué tienes título? ¿Por qué tienes maestría? ¿Por qué tienes doctorado? Cada vez es más complicado, ¿no? En la época de nuestros padres era como, ay, tener carrera universitaria, uy, ya te cambia, ¿no? Ahorita conocemos a personas que tienen maestrías, doctorados, que aún así no tienen como unas oportunidades tan vastas como hay personas que no estudian nada y de repente le dieron al clavo en ciertas cosas y su desarrollo fue completamente distinto y está perfecto, ¿no? Entonces yo creo que más bien darle espacio a la diversidad, ¿no? Diversidad de conocimiento, diversidad ¿cómo se llama? Como de oficios, como de qué hacer, de qué no. Y también a mí se me hace como bastante extremo poner a una persona de 17, 18 años a decidir algo que va a regir toda su vida. Como que pues es una presión enorme, ¿no? O sea, te conté al principio sobre cómo llegué a estudiar psicología, yo no tenía ni idea, ¿no? No tenía ni idea de en lo que me estaba metiendo. La verdad es que siento que tuve mucha suerte, porque al final también un poco lo que hago se remite mucho a yo querer ser actriz, ¿no? Al final, cuando yo doy un taller, yo doy un performance, ¿no? Y tengo que ser simpática, y tengo que hacer reír a los alumnos, y tengo que como que tener esta actitud histriónica enfrente de un grupo para llamar la atención, y me satisface esa necesidad, ¿no? De la actuación. Pero pues sí, como que si yo hubiera podido decidir a lo mejor o posponer mi decisión a más adelante, lo hubiera hecho, porque yo creo que la etapa de los 20 años, de los 20 a los 30 años, es una etapa donde puede cambiar por completo tu vida, tus gustos, tu manera de ser, ¿no? Y hay que darle cabida a eso. O sea, ¿por qué está tan mal visto que una persona se quiera cambiar de carrera a los 40 años, ¿no? Es como, uy, no, ya te quedaste, ya perdiste, ya no, no, ya vienes muy tarde a la fiesta. Y es como, no, o sea, ¿qué tal que no? O sea, entonces tú propondrías, digamos, como empezar esta carrera universitaria no a los 18, pero tal vez como en una edad después. O a lo mejor o sea, sí, y más bien a lo mejor también no de una carrera universitaria donde 5 años vas a ver exactamente lo mismo, sino tal vez darle espacio, ¿no? De, no sé, los 19, 20 a los 25 años a como ir viendo por dónde van tus intereses, ir viendo por dónde van tus cualidades y tus habilidades, ¿no? O sea, porque pues mucha gente entra y a mí me interesa, no sé, la administración de empresas y entran y puta, soy malísimo para esto. Pero bueno, ya entré, ya voy a la mitad y bueno, pues ya tengo que acabar porque si no ya es tiempo perdido. Y yo creo que cambiar eso podría ser como un poco el sistema gringo, ¿no? El sistema de Estados Unidos donde pues tú entras a college y luego pues haces un minor, major y como que vas ahí como construyendo un poco más tu actividad a, hola, tengo 18 años, voy a entrar a estudiar medicina, son 7 años, ok, a huevo, ya 7 años de mi vida voy a estar ahí, más los que de la especialidad, más lo del resto, ¿no? Y es como, ¿qué tal si de repente me di cuenta a los 6 años que ya no me gustó? ¿Ya perdí todo? Siento que debe de haber cabida también para poder cambiar de opinión y para poder, o sea, o me di cuenta que soy buenísimo a la hora de estudio, tengo unos skills para estudiar cañón y me gustaría hacer algo con ello, pero como ya hice 4 años de medicina, ya mejor la acabo porque si no voy a perder mi papelito, en vez de decir, oye, me gusta el tema del estudio, me voy a meter al tema del estudio y darle cabida a que tal vez puedas hacer a living por eso. Te voy a poner una situación hipotética que platiqué con mi tutor de la tesis cuando estaba terminando mi carrera, que me pareció un ejercicio intelectual súper interesante. Veamos qué opinas. Platicaba con mi tutor que tal vez sería conveniente, justo con lo que estás platicando ahorita, que una vez acabando la preparatoria, debería de existir justo como la infraestructura social, ¿ok? Para que todos los chavos que terminen la prepa vayan al mundo del trabajo por al menos un par de años, ¿no? Y que exista justo como esta oportunidad que ofrece el país, perdón, para darle esta oportunidad de trabajo, ¿no? Donde justo puedan dar
darse una idea, ¿no? De lo que decías hace ratito, de las finanzas personales, de entender qué quiere decir tal vez pagar la renta, ¿no? Pagar el recibo de luz, de agua, etcétera, etcétera. Ver qué quiere decir justo como este valor de las horas de trabajo, las horas del empeño que yo le pongo a una cosa como por lo que yo recibo, etcétera, etcétera. Y tener como esta experiencia de al menos un par de años para después tomar esta decisión, justo que yo estoy de acuerdísimo contigo, que es una decisión importantísima, elegir la carrera que puede determinar tu vida profesional en general, ¿no? Entonces, según tú, una cosa de este tipo podría funcionar. Y siempre y cuando haya cabida para el ensayo y error, que es un poco lo que nos falta en la sociedad, ¿no? De que no sea tan grave cagarla. Porque vivimos en una sociedad donde, híjole, te equivocas y ya, fallaste como ser humano. No, pues yo qué iba a saber, ¿no? Y se le culpa mucho a la persona cuando comete cierto tipo de errores, ¿no? Y no hay como tampoco esta cultura de la autocompasión. Y por eso una de las materias que yo sugería como el tema del autoconocimiento. Si tú conoces tus habilidades, tus gustos, y eso es mucho más fácil que tomes una decisión que va a ser favorativa para ti, favorecedora para ti, ¿no? Si tú no tienes cabida para cuestionártelo, pues solamente vas a seguir yendo en automático. Yo creo que es un problema muy grande que también como que constituye mucho los problemas de salud mental que tenemos hoy en día, ¿no? Desde el síndrome del impostor, que es el no me siento, no soy suficiente para lo que estoy haciendo, aunque sí lo seas, ¿no? Hasta el tema de pues ya estoy aquí y es lo que me da de comer, estoy atrapado en una situación donde tengo que hacer esto de por vida porque es lo que me hace sobrevivir, ¿no? Yo diría como más el cabida para el podernos explorar como personas, ¿no? Poder conocernos, ¿no? Y como dices, ¿no? Esta parte de lo que es las finanzas personales, lo que es pagar la renta. Cabida para cuál es tu relación con el dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué aprendiste sobre el dinero que hoy en día como estás como haciendo? ¿No? ¿Cómo puedes mejorar esa relación con el dinero? ¿No? Que es un tema súper complicado. O sea, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo porque pues también es algo que yo nunca aprendí. Entonces ha sido como una de los retos más grandes en los que me he topado en la vida adulta, ¿no? Así de, a ver, o sea, ¿no? Y digo, ahí también tiene que ver mucho como temas de género, ¿no? De yo estando en una escuela católica de puras niñas toda mi vida. Evidentemente, 2 años de mi vida se me hizo pensar que yo estaba hecha para casarme y ser mantenida, ¿no? Y es una... Y lo cuento así a la ligera porque es un tema que yo he trabajado conmigo misma y con mi pareja y con mi vida pero que sí siento que si yo no hubiera tenido ese aprendizaje, si yo me hubiera dado el espacio para cuestionarme eso, las cosas a lo mejor serían distintas. O sea, pero Ese está es un poco mal, lo que me... perdón que te interrumpa, está mal tener esta idea de decir, yo quiero crecer como mujer, ¿no? Y tal vez seguir esta idea que veo en mi sociedad de casarme, de estar en la casa, criar a mis hijos, de cuidar tal vez igual a mi marido. O sea, ¿está mal esto? Por supuesto que no, y además, o sea, ¿yo quién soy para decir qué está mal o no de las decisiones de otras personas, ¿no? Lo que yo creo es que lo que está mal es que se ha impuesto. Lo que está mal es que por tu simple hecho de ser mujer o de tu rol de género se te adjudique ese papel, ¿no? Lo que está mal es que no haya cabida para el cuestionarte otro tipo de cosas, ¿no? Digo, es bien común, ¿no? Que hasta hay memes, ¿no? Que dicen, ay, me encantaría ser señora de las lomas, que solo va a yoga en las mañanas y tiene hijos y cuida y su marido la mantiene. Pues sí, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, lo que está mal es todo lo que involucra. Lo que está mal es que se le ve a la mujer con una propiedad, que el trabajo en casa no sea trabajo remunerado, ¿no? Que es una gran parte de la brecha de género. ¿No? No es lo mismo que tú trabajes en la casa, cuides a los niños, hagas de comer, soluciones todo y seas como un manager de la casa, ¿no? Y que a la vez no cuente porque no estás yendo a trabajar. Eso es lo que está mal. No está mal quererlo, para nada, al contrario, cada quien debería de querer lo que quiera y que esté perfectamente bien. Igual, si yo quiero ser no sé, iba a decir una estupidez, pero bueno, no sé, si yo quiero dedicarme a vivir a Mazunte haciendo pan
mientras soy un hippie que no se baña, está bien también. ¿Quién soy yo para decir que no está bien o sí? ¿No? El Claro. chiste es cuando estas normas y estos papeles se están viendo impuestos en la sociedad, que es algo que a mí me hicieron, ¿no? Digo, no es que me hicieron así con maña, ¿no? Pero es algo que estaba ya impuesto. O sea, yo tomaba toda la primaria, toda la secundaria, mis clases extras eran clases de costura, clases de cocina, clases de ballet, clases de, ya sabes, de música, no sé, o sea, digo, eso está chido, pero como que si era de costura, o sea, era como de, tú por hecho de tu feminidad de ser mujer, ¿no? Tienes que saber hacer esto porque es lo que te hace una buena esposa, porque es lo que te va a hacer a ti ser una buena esposa, ¿no? Y digo, súmale todo el tema de religión católica, pues obviamente, Claro, claro. te digo, Mira, yo tengo que insistir en una frase que adoro, ¿ok? Que es cada quien sus cubas. Cada quien sus cubas. ¿No? Y hace ratito mencionaste algo y te quiero preguntar, justo que estás eh, eh, en el mundo de la educación con los jóvenes en México, ¿qué opinas de los memes en la educación? híjole, yo los uso muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que más uso, o sea, como tanto los GIFs, los memes, como que al final la magia de un meme es el poder poner en una imagen o en una situación cómica algo que tiene tanto de por medio. O sea, yo soy súper fan. Mi jefa de la chamba que tengo me dice que yo hablo en memes. Y sí, la neta sí, o sea, para mí es como, los stickers de WhatsApp es de las cosas mejores que me han pasado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es agregarle un tono emocional que no habíamos tenido antes, ¿no? Una cosa es el emoji, ¿no? Hay carita triste, sí. Pero ahora la muñeca que está golpeada, sumida y dice puta vida, dices, ¿cómo expresa? ¿Cómo expresa esa muñeca, no? Entonces, para mí los memes son también una manera de conectar con los jóvenes, ¿no? Y me han dicho, no creas, me han dicho así de, Miss, es que pues la verdad es que ese meme ya es de hace como 3 años. Y yo así de, y yo, pero ¿te dio risa o qué? No, no, pues sí, no, pues, sorry, ¿no? O sea, me pasa mucho, ¿no? Que luego como que uso memes de moda, ¿no? Como hay un taller que uso mucho el de Drake, ¿no? Que está así cuando no es y que está así Sí, cuando sí, sí es, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y el otro día lo pasé y unos así de, es que ese no lo he visto. Y yo, claro, porque ese taller lo hice hace 4 años y ese meme ya no está ahorita como surgiendo, ¿no? Entonces es como, para mí es una herramienta increíble de comunicación. Yo también lo considero, lo veo y los utilizo igual con mis alumnos, donde los stickers, de hecho, hubo algún momento en donde mis amigos mexicanos me decían, oye, ¿qué stickers se utilizan en Italia? Entonces desde ahí, o sea, abiertamente les pido a mis alumnos así de, oigan, mándenme sus mejores stickers porque mis amigos mexicanos me los están preguntando y tienen curiosidad como de saber qué se usa aquí. Y para mí también estoy completamente en línea contigo. Siempre ha existido esta frase, ¿no? De una imagen habla más que mil palabras. Pero creo que un meme lleva esto a una manera exponencial. O sea, porque además tiene como un contexto como psicosocial del momento, ¿no? Como justo lo que me decías, o sea, pueden existir imágenes o memes o GIFs que están como outdated, ¿no? Y me parece importantísimo que los adultos, los padres de familia, los maestros, ¿no? Que estamos como en contacto con estos jóvenes, es un canal súper directo donde con un solo meme puedes ya desarrollar o establecer como un rapport, ¿no? Como con tus alumnos, donde dicen, no mames, este güey entiende como como la onda en la que estamos y me parece increíble, me parece muy bien. Exacto, complementando como una imagen vale más que mil palabras, es como, no solamente son palabras, son emociones, son contextos, son situaciones en particular, ¿no? Que te hacen conectar con, o sea, no sé, la muñeca así golpeada, todos somos ella en algún momento, ¿no? Y es como, claro, ¿no? Y cuánta gente conecta, y es lo que te hace conectar, también este tono emocional, circunstancial, ¿no? No solamente lo que diga el meme, o sea, es como todo lo que hay alrededor. Entonces es una gran herramienta porque es una forma también bastante práctica y fácil de conectar, ¿no? De ahí te lo lanzo, ya.
Mari, otra de las cosas de las cuales decidiste especializarte es en la sexualidad. Te quiero preguntar, Ujú. ¿qué es la sexualidad y sobre todo por qué decidiste especializarte en esto? Pues de entrada, porque de ahí venimos todos, ¿no? O sea, el mero hecho de que somos seres humanos nos hace seres sexuales y del mero hecho de existir es porque probablemente hubo sexualidad de por medio, ¿no? Es un gran tabú, a mí se me hace una estupidez que sea un gran tabú siendo una parte tan importante de simplemente existir como seres humanos, ¿no? Y pues es una parte normal, es una parte saludable, es una parte natural, ¿no? En todas las etapas de nuestra vida, desde que somos niños, ¿no? Y justamente eso es la sexualidad, no solamente como el comportamiento sexual, las relaciones sexuales, sino implica como un montón de cosas que forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? El género, la identidad, nuestro cuerpo que vivimos todos los días, ¿no? Cómo funciona. Y la parte social, nuestros valores, como las actitudes que tenemos, cómo crecemos, los sentimientos ante la vida, el amor, cómo nos relacionamos con otras personas, que creo que ya lo había dicho, pero sí, pues me decidí especializar en eso porque creo que se necesita hablar de eso, que es una parte básica y es una parte que todos los días tenemos inmersa en nosotros. ¿Crees que exista una edad mínima para empezar a hablar de sexualidad con una persona? Pues yo creo que desde que una persona puede comprender el lenguaje, ¿no? O sea, porque es a lo que me refiero, la sexualidad está en todo lo que hacemos. La sexualidad no solamente es el tema de tener relaciones sexuales y ya, ¿no? Es como desde cuál es tu relación con tu propio cuerpo hasta cómo te relacionas con los demás, ¿no? Desde las relaciones sexuales que son parte como súper importante de la vida de las personas o de la mayoría de las personas, ¿no? Y más bien yo no pondría una edad, ¿no? Si ya hablas como en particular de hablar de relaciones sexuales o hablar como de estos temas, pues más bien yo lo que diría es estar atento a los cuestionamientos que te dan por edad, ¿no? Y buscar, indagar primero como por dónde va, ¿no? Si alguien te hace una pregunta, no sé, un niño de 6 años te pregunta algo, indagar por qué te lo pregunta, ¿no? Indagar por qué crees esto o tú qué crees y por qué lo crees, ¿no? Y a veces, pues también lo correcto es pues buscar respuestas concretas. El tema de la sexualidad es que muchas veces se ve como tabú por los mismos prejuicios que tenemos nosotros como adultos, ¿no? De que nos da miedo a veces hablar de eso con gente más joven, porque ya tenemos nosotros prejuicios que asumimos que ellos van a tener cuando no es cierto, ¿no? Cuando muchas veces para ellos, y sobre todo por la forma en la que es su cerebro, ¿no? El pensamiento concreto es una gran parte de la niñez y del principio de la adolescencia, ¿no? Donde simplemente tú ya te estás haciendo aquí a la idea de, híjole, no sé, me pregunto de las relaciones sexuales y tú ya piensas de no, pero es que eso, entonces ya te haces como una maraña de cosas en la cabeza, cuando tal vez solamente querías saber como algo súper específico, ¿no? Entonces por eso la importancia de preguntar y pues responder claramente con información a lo que se te está preguntando. No siento que haya una edad en particular. Si fuera por mí, desde el kinder. Según tú, ¿cómo viene manejada la sexualidad en México? Uy, pues es un gran tema, ¿no? O sea, digo, con el avance natural de la sociedad, pues hay más apertura un poquito, ¿no? Pero estamos muy lejos y es muy hipócrita el tema. No, porque es como, ay, no se habla de sexualidad, pero sí se expone la sexualidad de las personas, ¿no? Entonces es como bastante extraño y además siento que hay una resistencia al cambio muy grande y una de las bases de la sociedad actual es la religión, por lo menos en México, ¿no? Entonces, pues generalmente, ¿no? Por más que por ley la educación tiene que ser laica, ¿no? Y todo eso, de entrada ni siquiera hay una división Estado-Iglesia. Hay estados en México donde el matrimonio homosexual todavía ni siquiera se permite, ¿no? O por más que ya legislan de que ya no va a ser como inconstitucional, ya pues le buscan ahí la vuelta, ¿no? En algunos lados, ¿no? O el tema de la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos, pues tampoco, ¿no? Y luego, pues, si lo pusieran por ley, ¿no? O sea, porque son como muchas capas del tema, ¿no? Si ya, a ver, por ley necesitamos una educación sexual basada en la ciencia, basada en información, los padres y madres de familia, los adultos, se oponen a esto. ¿Por qué? Porque tienen muchos prejuicios, ¿no? Porque tienen muchas creencias, porque no saben cómo funciona, porque hay un miedo brutal ante el tema.
Entonces sí, en México nos falta muchísimo, muchísimo. En tu humilde opinión, eh, ¿cuáles son los países, según tú, donde se maneja mejor la sexualidad? Como diferentes cosas, ¿no? O sea, y por ejemplo, países como Finlandia, Suecia, tienen como un tema de educación sexual como mucho más abierto, ¿no? En definitiva, hay como muchos países que hicieron este compromiso de dedicar la educación sexual integral, que es como justo el tipo de educación sexual en el que yo estoy formada, y que va un poco más allá de, a ver, pene, vagina, útero, bebé, ¿no? Sino que toma la sexualidad como algo mucho más global, parte de la naturaleza desde el kinder, ¿no? Son programas de educación sexual basados en evidencia, que hablan de derechos humanos, de prevención de violencia, de la diversidad, no, del desarrollo humano, ¿no? Las relaciones, como muchas cosas, incluyendo el placer, ¿no? Sin embargo, pues sigue habiendo tanta resistencia que por más que muchos lados digan que tienen este tipo de educación sexual integral, en realidad no lo tienen del todo, ¿no? No, así de, bueno, sí, podemos hablar de ciencia, pero no vamos a hablarle de placer, ¿no? Porque hablar de placer está súper satanizado, ¿no? Entonces es como, para mí son los países que van mucho más allá de prevención de embarazos, prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es como ya que ponen a la persona en conciencia de que la sexualidad parte desde todo lo que viven, ¿no? O sea, no sé, como el que le quita un poco más la vergüenza del el estigma que hay como alrededor. Si un adolescente, por ejemplo, no tuviera esta oportunidad de hablar de la sexualidad, tal vez con sus padres o tal vez hasta con sus amigos, ¿qué podría hacer un adolescente hoy en día? ¿Ok? Al menos en México, según tú. ¿Qué podría hacer un Ujú. adolescente justo como para poder explorar esto? Híjole, está complicado, ¿no? Porque, pues, o sea, justo uno de los mayores retos es como el tema de cómo los papás, las mamás, los maestros, ¿no? Que hay un miedo, un prejuicio, como la mente cerrada y eso, son cosas que se aprenden, ¿no? Sin embargo, un niño o un adolescente van a entender las cosas de manera distinta, ¿no? Porque todavía no tienen como estas creencias culturales tan arraigadas. Entonces, pues, ¿qué podría ser? Pues buscarlo en otros lados. Digo, al final, yo creo que no hay nada que pueda yo decir que no pueden hacer porque tienen algo que se llama acceso a la información infinita, ¿no? Ahí a la mano. Y que a la vez es una gran arma de doble filo porque no van a tener certeza de cuál es la información adecuada o cuál es la información que más les va a ayudar a tener una vida sexual saludable, ¿no? De cierta manera. Pero pues sí, pues hablar con sus pares también, ¿no? O sea, que a lo mejor y si les dan algún tipo de clase en la escuela, ¿no? Preguntar sin miedo, preguntar sin juicio, como realmente expresar el interés que tengan, quitarse la media de tabú que tienen en los ojos, ¿no? Pero, o sea, no podemos negar que sí, ok, muy probablemente la grande mayoría de los adolescentes que tal vez no tengan este acceso de temas en casa, ¿no? O en la escuela o con sus amigos, obviamente van a recurrir al Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede protegerse o cómo uno puede saber que lo que estoy leyendo en internet es algo que en realidad me va a ayudar, ¿no? O sea, porque lo hemos visto mucho, ¿no? Y sobre todo después de la situación del COVID, ¿no? O sea, ¿cómo sé que esta información es verdadera, ¿no? ¿Cómo sé que esta información en verdad me va a ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden proteger, cómo pueden obtener estos como resources, ¿no? De saber que lo que están leyendo es algo que les pueda ayudar en general. Híjole, honestamente no sé. O sea, creo que lo que me preguntas es muy complicado porque estamos hablando de adolescentes, ¿no? Donde la curiosidad y más el tema hormonal, más el tema cognitivo son una maraña de cosas donde o sea, donde van a querer saber sobre el tema, ¿no? Y donde también las redes sociales, el internet tienen como un acceso a la información infinito, ¿no? O sea, una de las principales fuentes
de información sobre sexualidad en los adolescentes es la pornografía, lo cual a mí se me hace gravísimo. Y no, yo no tengo absolutamente nada en contra de la pornografía, yo no tengo, pues, o sea, it's okay to be curious, ¿no? Pero como que lo que hace falta es contención. Lo que hace falta es decir de, ok, o sea, no tiene nada de malo ver pornografía, solamente que sepas que la pornografía tiene esto y esto y esto, ¿no? Como el tema de que se presta mucho explotación sexual, de que muchas de las cosas que ves no son ciertas, son muy lejanas a la realidad, ¿no? De que, pues no es una buena fuente de información, punto. Entonces, la verdad no sé, o sea, yo creo que ahí sí es importante tener como esta contención adulta o esta contención de alguien que sepa, porque yo honestamente siento que un adolescente no va a poder diferenciar lo que es adecuado o no adecuado, o lo que es saludable o no saludable en ciertas cosas, porque no tiene las herramientas y cómo las va a tener, ¿no? O sea, si nadie se las da. Y ese es uno de los problemas más grandes de hoy en día, ¿no? Que como hay este prejuicio, este tabú frente al tema, pues ¿qué pasa? Que acudo a lo que tengo en la mano. Si tú buscas vulva, ¿no? En Google, lo primero que te sale es pornografía. Si tú buscas pene en Google, lo primero que te sale es pornografía. O sea, yo creo que más bien viene desde un lado de crear estas fuentes de información, ¿no? Y hacerlas accesibles a los jóvenes y a las jóvenes. Pero entonces, ¿está mal que los jóvenes tengan acceso a la pornografía? No es que esté mal necesariamente, pero es que sí les da una idea completamente errónea de lo que es el sexo y de lo que es la sexualidad. No, al final, o sea, la pornografía sigue siendo falocentrista, ¿no? ¿Qué significa esto? Que está enfocada en el placer del hombre, del pene. La pornografía generalmente es heterosexual, ¿no? No se centra en el placer de la mujer, no te da prácticas de autocuidado ni de autoprotección, ¿no? Es como mucho de riesgo, mucho, muy como metido como al tema de solamente el acto, solamente el morbo, solamente como todo esto. Falta mucho por aprender. No toma en cuenta los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son algo básico para mí que un adolescente tiene que saber. La pornografía no te los da. Según tú, ¿cuál sería? Imaginemos que tú tienes hijos. ¿Cuál sería, digamos, como la edad aceptable donde tus hijos podrán tener acceso a la pornografía? Pues yo no creo que sea una edad o un número como tal. Yo no lo procuraría por ellos, no así de, ay, mijito, ya tienes 16, porno time. Pues no, no, haría las paces con que es algo que yo no voy a poder controlar a cierta edad y de cierta manera, porque por más que un padre o una madre ponga filtros y haga todo eso, es imposible, ¿no? O sea, siempre ya está ahí, está en todos lados. Lo que yo haría más bien sería desde temprana edad, desde que empezamos a hablar de sexo, hablarles también de la pornografía, hablarles de que existe, hablarles de qué es, hablarles de lo que implica, hablarles de que no es real, de que el sexo no es así en la vida real. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste acceso a la pornografía por la primera vez? No sé, la verdad no sé, chiquita, por supuesto que chiquita. En una equivocación de un canal de Sky que no fue cancelado, ya sabes, ¿qué es eso, no? Güey, claro, o sea, como seguramente a muchos nos pasó, ¿no? O sea, o de que te topas el Golden Choice en la noche, ¿no? Y Claro. evidentemente yo desde chica fui curiosa, ¿no? Fui curiosa por todos estos temas, siempre me encantaba, ¿no? O sea, y era como tema de que mis amigas me buscaban así de cuando tenían su primera menstruación, o sea, siempre como que me gustaba ahí el chismecito de todos estos temas de sexualidad porque se me hacían importantes, ¿no? Pero sí puedo decirte con toda confianza que sí me dio una idea errónea de lo que era el sexo. Si, por ejemplo, algo que yo no, o sea, de mi acercamiento a la pornografía en la adolescencia a cuando yo empecé mi vida sexual, te das cuenta que es muy diferente. Te das cuenta que no hay cabida para el placer femenino, que es algo importantísimo, a mi parecer. Oye, y cuando hablas justo con los adolescentes de los temas de sexualidad,
¿Cuáles son como los mayores retos a los cuales te enfrentas? Los papás, las mamás, los maestros, los prejuicios, ¿no? Porque ellos obviamente van y no sé, luego hago como bancos de preguntas. Y uno pensaría que, pues hacen preguntas así como de, o sea, sí, sí las hay, ¿no? Como de, ay, ¿cómo me protejo? ¿A qué edad puedo tener mi relación sexual? Pero las cosas que preguntan son como de, ¿qué pasa si tengo sexo con un animal? O, o sea, porque son adolescentes, ¿sabes? O sea, no, o sea, como que lo piensan tan así que es como raro, ¿no? Entonces, como los retos, honestamente, es no poder dejarme ir y no poder hablarles como a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque hay mucho prejuicio. Me gustaría poderles hablar a los niños y a las niñas sobre placer, ¿no? Si un niño o una niña saben que se siente bien, van a poder detectar más que se siente mal y en qué momento algo está haciendo un abuso. O Eso sea, nadie te lo enseña. pero entonces estás limitada, o sea, por las instituciones o las escuelas que te invitan a hablar, o sea, hay ciertas cosas que te dicen, esto no lo puedes hablar con ellos. Sí, la verdad sí. Me gustaría decirte que no, pero la neta sí. Siempre que voy a dar una plática de sexualidad, se viene con condiciones y se viene con, no puedes hablar de esto, no puedes... Y por eso, la verdad, no lo hago tanto. O sea, de repente hago talleres como mucho como de menstruación y pubertad, como temas más como, que son muy informativos y son muy bonitos y me encanta hablar como sobre todo del tema del cuerpo de las mujeres y los ciclos menstruales y de cómo somos cíclicas y todo eso, pero al final, ya cuando, o sea, de que les vas a hablar, por ejemplo, de relaciones sexuales, y sí te dicen de, pero puedes hacer énfasis en la abstinencia, y es como, o sea, sí, pues al final, de fact, ¿no? El hecho científico es el único método anticonceptivo 100% seguro es la abstinencia, ok, ¿no? Pero no se les puede hablar de sexo seguro, ¿no? Que sexo seguro es el, pues, hacer cierto tipo de prácticas sexuales que no tienen penetración o que no tienen como riesgo un embarazo. El sexo protegido, ¿no? Desde usar condón hasta usar barreras de látex en el sexo oral, hablarles de las diferentes zonas erógenas que puede tener una persona y de cómo la sexualidad no solamente voy a tener relaciones sexuales y ya, ¿no? Eso para mí es algo que los adolescentes necesitan saber. ¿Por qué? Porque eso va a posponer los riesgos, la verdad, ¿no? Muchas niñas, muchos niños lo que hacen es como, ay, quiero saber qué es esto, me voy a aventar al ruedo porque nadie me habla de esto, porque no sé lo que hay, ¿no? Entonces, también decirles, güey, está bien que te toques, está bien que te explores, es saludable que conozcas tu cuerpo, que conozcas cómo funciona. Eso además va a ser un gran beneficio en tu vida sexual más adelante, ¿no? E incluso vas a poder prepararte para el día que tú quieras iniciar como una vida sexual compartida con otra persona. Pues para eso muchas veces no hay cabida porque hay mucho prejuicio. Porque se cree que cuando tú hablas de estas cosas los estás incentivando a hacerlo, ¿no? A ponerse en riesgo. Güey, perdón, pero ¿qué riesgo hay de que un niño conozca su cuerpo? No lo hay, ¿no? Claro. Hay una creencia muy errónea es que la masturbación se puede ser adictiva. Eso no es cierto. ¿No? Si la masturbación empieza a ser, no adictiva, pero empieza a ser como compulsiva, ¿no? Que ya están haciendo mucho, es un síntoma de otra cosa. Es un síntoma de a lo mejor de una ansiedad alta, de algún otro problema de salud mental, ¿no? Pero Pero en digo, realidad, se podría analizar como esta, porque digo, o sea, existen casos y he escuchado también situaciones donde hay eh, muchachos que se masturban, no sé, 7, 10, 15 veces al día, ¿no? Donde no se pueden controlar, ¿no? Existen también como estas, como corrientes en internet del NoFap November, ¿no? Donde se contienen, ¿no? De masturbarse, pero digo, yo no tengo idea si exista como un límite, ¿no? O sea, yo me puedo masturbar cuántas veces al día, ¿no? ¿Hasta dónde yo sé que esto está bien o está mal? Obviamente cuando el hombre eyacula en la masturbación, pues existe esta liberación de 1000 hormonas en el cerebro, ¿no? Y entiendo perfectamente que uno pueda pues echarle ganas, ¿no? Para tener como
constante reward en el cerebro de esto, ¿no? Pero entonces, o sea, según tú, es así como tú date hasta que ya no puedas. Pues no realmente, o sea, al final creo que es completamente natural que hagamos cosas que nos hacen liberar, como dices, neurotransmisores como la dopamina, ¿no? Que es la neurotransmisor del placer, que es literal el reward de, ah, muy bien, lo estás haciendo, ¿no? Placer, 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 ¿no? Y es completamente natural también que las personas, y sobre todo los adolescentes, utilicen la masturbación también como un self-soothing, ¿no? ¿Por qué? Porque liberas hormonas del estrés, porque a lo mejor te sube el estado de ánimo, porque hay muchos beneficios. Obviamente, sin embargo, si ya te estás lastimando, ¿no? Si ya te está doliendo, si ya dejaste de ir a la escuela o de ver a tus amigos por estar ahí con el ganso, ¿no? Pues ya estamos hablando de que pues tal vez hay algo más. Pero yo honestamente creo que ese algo más no tiene tanto que ver con la masturbación y tiene más que ver con otros temas, con la ansiedad, con el tema de cómo estás manejando, por qué necesitas tanto reward, por qué necesitas tanta dopamina, qué te está faltando, ¿no? Es como, pues, si un chavito está en su cuarto y le da 3 veces, pues, good for him, ¿no? O chavita también, ¿no? Porque yo estoy súper a favor también de incentivar a las niñas a conocerse y a tocar su cuerpo, ¿no? O sea, ¿a quién le hace daño? Al contrario, es saludable, tiene muchos beneficios a la salud. Te conoces, te ayuda a prepararte para compartir tu vida sexual con alguien más. No, si ya está siendo un problema, pues hay que ver qué es lo que está causando ese problema. Dejar de poner el foco en la masturbación como tal y poner el foco en qué está sucediendo a nivel global, cuál es el contexto. Mari, tú que has dialogado estas situaciones con, sea adultos como adolescentes, en tu experiencia, ¿qué me puedes decir acerca de la virginidad? O sea, ¿qué es la virginidad? Y según tú, ¿existe como un momento adecuado como para perderla? Y digo, perderla ya es tal vez la palabra errónea, ¿no? Pero, ¿qué me puedes decir de la virginidad? Pues de entrada, la virginidad es un constructo social, ¿no? La virginidad, si te pones a pensar en realidad, no existe, ¿no? O sea, y es un término, regresamos al mismo término falocentrista, que tiene que ver con el pene en una relación heterosexual, ¿no? Que tiene que ver con el sexo con penetración, cuando no todo el tipo de práctica sexual es igual, ¿no? O sea, una persona a lo mejor que tiene relaciones con su mismo sexo, ¿no? Pensemos en una mujer lesbiana, nunca pierde su virginidad si no tiene penetración, no sé, o sea, es como, no sé. Yo creo que la virginidad es un constructo completamente social que tiene que ver mucho con el control de las mujeres, en realidad, ¿no? De pura, no pura, con este tema de pureza, ¿no? Y si, como replanteamos la pregunta, ¿cuál sería una edad adecuada para iniciar una vida sexual compartida con alguien más? Yo creo que más que edad sería como ver algunas cosas, ¿no? Ver algunos factores, que la otra persona esté de acuerdo, que estés consciente de los riesgos que puede haber, que estés consciente de que realmente quieres hacerlo y que lo estás haciendo por las razones adecuadas y no por presión o no por algún otro tema, aceptación, no sé, algo así, ¿no? Pero yo creo que así de decirte, hey, a los 18 años es la edad ideal, no. No creo que sea tan simple, ¿no? O sea, de entrada, desde cuestionarnos el tema de la virginidad, que a mí se me hace un tema brutal, ¿no? Porque es como, y se cree mucho, ¿no? Está este tema del himen, ¿no? El himen es esta membrana, ¿no? Que está en la entrada de la vagina, ¿no? La vagina es el orificio por el que sale la menstruación y entra el pene o whatever en relaciones sexuales. ¿No? Ok. Entonces es como si, es como la virginidad se cree que es como este tema de cuando se rompe el himen, ¿no? Y ya, se inició la vida sexual. Sin embargo, hay mujeres que nacen o sin himen, o hay mujeres que nacen con el himen súper elástico, ¿no? Y entonces nunca se rompe, o hay mujeres que se les rompe andando en bici, andando a caballo, haciendo ejercicio, cualquier cosa, y es como, ya, ¿no? O sea, podemos reducir este tema a una membrana corporal, ¿no? Entonces es como un poco el cuestionarse esas cosas.
¿no? De por qué le damos tanta peso a la virginidad. O sea, si bien es padrísimo, la verdad es que sí es padrísimo iniciar una vida sexual compartida con alguien más. ¿Por qué? Por la manera en la que te conecta, por la manera en la que pues, puedes compartir cierta parte tuya con alguien. Sin embargo, quitarle el juicio de qué te hace más o menos, ¿no? De por qué importaría, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta comparación entre la monogamia y la poligamia? Ahorita está muy de moda, ¿no? El tema de la poligamia, relaciones abiertas. Al final son estilos diferentes de relacionarse, ¿no? Y al final es un poco salir de algo que sí se nos ha inculcado, ¿no? De tienes que tener una pareja y la media naranja y el amor de tu vida ya para siempre, ¿no? Y a mí lo que me agrada de estas nuevas formas de relacionarse es el poner en cuestión ese tema y el explorar diferentes maneras. Digo, al final, obviamente cabe aclarar, ¿no? Tú ya lo sabes, pero pues yo, o sea, soy una persona que lleva con la misma pareja 13 años, ¿no? O sea, pareciera que es extraño que yo hable de esto como con tanta seguridad. Sin embargo, sí se me hace que es como una nueva apertura a diferentes formas de relacionarse y con todo lo que implica, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo personas que también son sexólogos o sexólogas que sigo, ¿no? Que sí practican estas diferentes formas, ¿no? Y la no monogamia, ¿no? La poligamia, las relaciones abiertas, todas estas cosas. Y a mí se me hace muy interesante que viene mucho con un trabajo interno súper intenso, ¿no? De cómo haces acuerdos con la otra persona, ¿no? Porque al final, si vas a tener una poligamia para que funcione, tienes que ser cuentas claras, amistades largas. Si no, te metes en un, ¿no? Claro. Entonces, como también cuestionarse el tema de los celos, cuestionarse la función de los celos, cuestionarse si están bien o mal, ¿no? Que no es que estén mal los celos va a haber, pero es qué haces con ellos, ¿no? Cuestionarse por qué una sola persona tiene que cumplir todas tus necesidades, ¿no? Entonces, como que es más interesante que haya como todos estos cuestionamientos de por medio y me parece que si una persona quiere explorar como ese lado, pues que se dé, ¿no? Y surge un término que también está muy de moda, que a mí se me hace magnífico, que es el de responsabilidad afectiva, ¿no? De que si ya lo vas a hacer y te vas a involucrar tanto sexualmente como emocionalmente con muchas personas, lo hagas con responsabilidad afectiva, ¿no? Que significa hacerte cargo de tus emociones y de cómo tus emociones y tus comportamientos van a afectar las emociones de otra persona. Entonces, al final, me parece magnífico que en términos de salud mental se cuestione este tema y se refuerce el tema de comunicación, ¿no? Que también en las monogamias tiene que haber, ¿no? Pero es como, es curioso, por así decirlo. A mí me parece curioso que exista eso y me parece magnífico que si a una persona le funciona, pues está perfecto, ¿no? ¿Cuánta gente no conocemos que es así del, no sé, hombres o mujeres que de verdad es como, es que, puta, no me puedo relacionar con una sola persona y tengo que salir con muchas y ya, pues como con alguien, pero es que te juro que no me puedo comprometer y es como, también una opción de decir, güey, no tienes por qué, ¿no? Siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y busques a personas que quieran lo mismo de ti, ¿cuál es el pedo? ¿No? Claro, claro. Mari, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los adolescentes, sobre todo de hoy en día? Y por qué no, también los adultos, ¿no? Para que exploren su sexualidad. ¿Qué tendrán que hacer? Con todos los tabús, con todas las construcciones sociales que tenemos, ¿no? Digo, lo acabamos de hablar con la poligamia, la monogamia, ¿no? Tal vez la religión impone ciertos aspectos, tal vez nuestros valores, ¿no? Con los que crecimos, las tradiciones que nos cargamos de generaciones en generaciones. ¿Qué tendría uno que hacer para explorar en una manera segura su sexualidad? De entrada, conocerse, ¿no? Conózcanse, o sea, no solamente físicamente, también emocionalmente, intelectualmente, mentalmente, ¿no? Evidentemente, pues todo el tema de tocarse, explorar su cuerpo, ¿no? Empezar nuestra sexualidad desde un punto, desde nosotros mismos hacia los demás, ¿no? Que experimenten placer. Y no solamente hablo de este placer erótico sexual, ¿no? Digo, hablo también como de poner atención a cómo sus sentidos contactan con otras cosas, ¿no? Cuestiónense cómo disfrutan la música, cómo disfrutan la comida. Exploren sus sentimientos, sus sentidos, ¿no? Conecten con ellos,
Háganse cariñitos, ¿no? O sea, ¿por qué esperamos que este afecto físico venga desde alguien más? ¿No? Háganse masajito a ustedes mismos, este, empiecen por ahí y ya, pues si deciden compartir esa parte con otra persona, pues aprendan comunicación, hablen de cosas incómodas, aprendan a comunicar lo que descubrieron por sí mismos, ¿no? Advoquen por su placer. No digan, a ver, esto sí, esto no. Pongan límites. Si algo no les late, decir que no, ¿no? Tengan conversaciones abiertas sobre temas como consentimiento, relaciones sexuales, sobre sexo en general. Hablen de eso, ¿no? Yo creo que es como lo primero. Mari, yo no tengo otra cosa que agradecerte. En serio, ha sido una plática maravillosa. Sé que las personas a los cuales llegue este video y tengan acceso, seguramente les va a quedar una semillita en sus cabezas, justo porque o les ha generado conflicto o se sentirán como muy en línea con todo lo que hemos platicado. Te quiero agradecer, en serio, ha sido un placer, un placer. Esta es, según yo, la primera de tantas pláticas que podremos tener aquí en línea para justo ayudar a la gente a que exploren otras cosas y tener tal vez un punto de vista diferente a los cuales la sociedad nos impone, los cuales hemos crecido. Y gracias, Mari. Gracias porque te lo juro, para mí ha sido un placer y no tengo la más, te lo juro, como lo dije al inicio, no tengo la más remota duda que esto también va a ser útil para las personas que nos vean. Y gracias, gracias, comadrita linda, te amo, te adoro, tengo el enorme placer de decir, maldita sea, te amo, te adoro, eres mi amiga y qué chingón lo que estás haciendo, qué chingón que estás cada semana yendo a enfrentarte a estos retos como los tabús, como las tradiciones, como estas cuestiones que son unas chaquetas mentales, la neta, en algunos casos. Y gracias, gracias por el trabajo que estás haciendo. Te agradezco, te lo juro de todo corazón. No, hombre, compadrito, gracias a ti por crear este espacio, por poder estos temas para la mesa, ¿no? Como lo dije mil veces en esta conversación, es el primer paso, el poder hablar de esto, hablar de salud mental, hablar de sexualidad, el dar espacio para cuestionarnos todas esas cosas, ¿no? Y es pues el consejo que le daría a todo el mundo, cuestionense, cuestionense todo, no, no se casen con nada de nada, ¿no? Exploren, vivan. Yo también te Muy, amo con todo mi corazón y tengo fe en que esto va a ser algo enorme. comadrita, te adoro. Muchísimas gracias. Eh, y nada, nos veremos seguramente en el próximo episodio porque sé que vamos a tener un segundo round de seguir hablando de todas estas cosas. Muchísimas gracias, comadre. Por favor, muchas gracias a ti.